Bienvenidos a la segunda temporada de Una raza contra el viento. Vamos a iniciar esta segunda temporada con un tema muy particular que se viene hablando en este último tiempo. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en Israel y también qué es lo que hay en el corazón de Dios sobre Israel. Tengo a mi amigo Franco Leone para hablar y para estar charlando de todo lo que va a ser este capítulo. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien? Qué bueno que haya llegado una segunda temporada. Y bueno, estoy acá para lo que se pueda charlar y Dios quiera hablar. Venía pensando o venía sintiendo de parte de Dios que había que hablar de lo que está pasando en Israel. Hemos escuchado en los noticieros, en internet, en YouTube, de tantas personas, de todos hablando de lo que está pasando, el conflicto que estaba viviendo Israel. Se hicieron muchos vivos, se hicieron un montón de prédicas también. Digo, lo tenemos que hablar. Este programa es un poco para esto, para poder charlar de aquellas cosas que no estamos acostumbrados a escuchar o de esos temas que a veces son difíciles de tocar. Y dije, sentí en el corazón de Dios decir, tiene que venir Fran a hablar. Hace años te conozco, amigo, y conozco también la pasión y la carga que Dios puso en tu corazón sobre Israel. Así que acá estamos y te quiero escuchar cómo nació todo eso, cómo nació esa pasión y esa carga que tenés por el pueblo de Israel y por la nación. Bueno, qué tremendo. Sí, lo que está pasando es bastante fuerte. No debe sorprendernos, pero es bastante fuerte. Solo digo como premisa que como cristianos, más que tomar una postura política respecto al tema, necesitamos tomar una postura bíblica respecto al tema. Entonces, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Rico el mate. Ya te lo voy a no pasar. te olvides de pasar el mate, por favor. Pero sí que podamos como cristianos tomar una postura bíblica respecto al tema. Y mi conexión con la palabra y lo que Dios decía y sentía acerca de Israel no fue buscándolo. La verdad que empezó buscando el corazón de Dios en particular. Otras cosas yo quería saber más qué tenía Él para con mi vida, cuál era mi llamado, qué ardía en su corazón por mí. Dios me estaba mostrando un par de cosas que le apasionaban. Estaba con un discipulado con los adolescentes y mi cabeza estaba en Dios, pero ni siquiera se me cruzaba ese tema. Y me acuerdo, no sé ponerte bien el orden de los sucesos, si fue un versículo que ahora te voy a mencionar en un rato o esa suerte de visión que tuve, pero creo que fue la visión. Primero yo estaba en una conferencia y yo tenía algo que a mí, yo soy muy preguntón, ¿no es cierto? Y había un momento de ministración, de adoración, que era impresionante la presencia de Dios que se sentía. ¿Viste esos momentos donde parece que se conectó el cielo con la tierra? Bueno, estaba en una de esas. Y en medio de todo eso, yo aprovecho cuando siento esos momentos para hacerle preguntas a Dios que a veces se te da en tu casa, la mayoría de veces se da en tu habitación, pero a veces se dan así en conferencias y son momentos donde Dios te quiere hablar algo profundo de su corazón. Y me acuerdo que estaba en esta conferencia y había una pregunta que yo tenía, ¿no? A mí se me había revelado un Dios de amor que me apasionaba, pero siempre estaba esto de Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, ¿no? Entonces para mí cuando leía, por ejemplo, Apocalipsis decía que sus ojos son como llama de fuego, me aterraba, decía, o sea, cuando te voy a ver, cuando te vea físicamente volver, vas a venir, o sea, va a haber fuego en tus ojos de enojo, de ese fuego consumidor, y esa situación me tenía en conflicto, ¿no? Y me acuerdo que en medio de esa conferencia, en ese momento en especial, se me ocurre preguntarle, Dios, ¿por qué tus ojos son de fuego? Y tengo como una suerte de visión como que veo dos ojos y como si fueran un rostro, ¿no? Pero no recuerdo el rostro, sino como una mirada profunda y me acuerdo que había en el centro de los ojos como si fuera una llama de fuego, pero que no era roja, era como, ¿viste? Como las de las hornallas, ese fuego azul. Y miro ese fuego y me empiezo a impresionar, ¿no es cierto? Pero le digo, Dios, ok, sé que son de fuego, pero ¿por qué? Y siento que el Espíritu Santo me empieza a susurrar, quédate mirando, presta atención.
Y cuando empiezo a prestar atención, miro más, miro más, miro más, miro más. En el centro se empieza a conmover como siempre como un zoom lento, ¿no? Y cuando veo el centro de esa llama de fuego, lo que veo es a mí orando en ese momento. Y cuando me veo a mí como un reflejo, como si fuera una vista de dron, de arriba, cuando me veo a mí orando en ese momento, Dios me susurra, mis ojos arden porque yo ardo de amor por vos. Y yo empiezo a llorar, me quebranto, me doy cuenta de que ese fuego que había en sus ojos era de amor, no era, o sea, Él es fuego consumidor también, y su justicia de hecho tiene que ver con su amor, eso es otro tema, pero que sus ojos de fuego eran de amor, y que sus ojos eran de fuego porque ardía, había cosas en su corazón que ardían. Y gracias por el matecito. No te quiero cortar, pero tranqui. Estamos en una charla. Y me acuerdo que estaba como 5 o 10 minutos llorando por esa situación, sintiendo el abrazo de la presencia de Dios, pero cuando termina siento que el Espíritu Santo me vuelve a susurrar, volví a mirar. Y cuando vuelvo a mirar, empiezan a pasar, ya no estoy yo en el centro de esa llama, sino que estaba el discipulado que yo tenía adolescentes. Y me dice, también ardo de amor por ellos. Y empieza a pasar la imagen, aparece Argentina, y también ardo por tu nación. Y pasa la imagen y aparece la bandera de Israel. Y me dice, y ardo por mi pueblo Israel. Y ahí me descolocó porque por mi discípulo lo entendía, por mí lo entendía, por Argentina lo entendía, pero me di cuenta que cuando él decía Israel, yo no tenía idea de que me estaba hablando. ¿Cierto? O sea, sé que es el pueblo que Dios sacó de Egipto, que escogió, que trajo al Mesías, pero ahora vino el Mesías y se terminó, ¿no? Entonces Dios me empezó a poner esa incomodidad de yo tengo un deseo por Israel. Y en esa búsqueda de entender qué es lo que yo había visto y lo que Dios me había hablado, me encuentro con Isaías 62, que voy a leer solo el primer versículo, recomiendo leerlo entero, pero dice, por amor de Sión, este es Dios hablando, ¿no? Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Cuando yo leí ese versículo, fue como si Dios me empiece a bautizar con amor por entender cuál era su plan para con Israel. Y me empecé a dar cuenta que hay pasiones en el corazón de Dios y nosotros queremos amar todo lo que Dios ama, es lo que siempre decimos. Ahora me di cuenta que sobre este tema yo no sabía nada. Y que Dios no solamente que amaba a Israel, sino que no descansaba. Y si seguimos leyendo Isaías 62, más adelante va a dar una orden Dios y va a decir, los que se acuerdan de mí, tampoco descansen, no dejen de orar, no dejen de velar hasta que yo la restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Y va a dar otro mandato y va a decir, vayan y díganle a Israel que yo soy su Salvador. Todo esto a mí me abrió un panorama de decir, Dios tiene un plan, obviamente que quiere salvar a todas las naciones, pero hay algo, es imposible abrir la Biblia y no encontrarte con Israel. En cada historia, porque de hecho todos los que están escribiendo acá son todos judíos. Entonces uno se da cuenta que acá empezó como a nacer muchas cosas que eran evidentes pero nunca le había prestado atención, que es todos los personajes históricos de la Biblia son judíos. La nación donde Jesús vino es judía. El lugar donde Jesús vivió físicamente es Israel. Donde murió es Israel. Donde resucitó es Israel. Donde ascendió es Israel. Todos sus discípulos son los apóstoles, todos judíos. Y cuando dice la palabra de Dios que Él vuelva, va a volver sobre Jerusalén. Entonces, cuando ves que todo el contexto está alrededor de ese lugar y empezás a encontrar en la palabra que Dios llama a Israel, a Jerusalén, la ciudad del gran rey, Dios ama todo, pero es importante entender que la nación que dio a luz todo, hoy es una de las naciones menos alcanzadas. Que el lugar donde Dios hizo milagros, donde se dio a conocer, hasta el día de hoy lo sigue rechazando. Y Dios tiene un dolor por su pueblo.
Y acá hay algo muy interesante porque tenemos que remontarnos a la historia a qué es Israel en el corazón de Dios. Cuando Dios, y me voy a ir capaz bastante en la historia, ¿no? Si vos querés interrumpir con algo en el medio, interrumpime igual, yo me tomo mi matecito. Vamos para allá. Lo que sí se me venía pensando esto de que el pueblo de Israel aún todavía sigue teniendo como ese rechazo, ¿no? Yo pensaba en lo que es la historia bíblica, es algo que se ve todo el tiempo en Israel, ¿no? Esto de eran liberados de Egipto y aún así se estaban quejando, se iban con otros ídolos. Yo siempre como la historia del pueblo israelita es iba y venía, iba y venía, iba y venía. Aún así Dios siempre estaba ahí perdonándolos y diciendo, vuelve a mí Israel, yo te amo. Y vos pensás que, ¿por qué vos y yo sabemos que Dios es misericordioso y da segundas oportunidades? Por el pueblo de Israel, claramente. ¿Por qué sabemos que Dios lo que empezó lo va a terminar? ¿Por qué? Por el pueblo de Israel. Entonces, nosotros, dice el apóstol Pablo, dice así, nosotros a ellos les debemos los profetas, les debemos la ley, les debemos los apóstoles, les debemos todo a Israel. Y cuando uno se remonta en la historia y va al inicio, te das cuenta que Adán y Eva pecaron. Y el pecado fue introducido a través de un veneno que Satanás introdujo en el hombre, que es el orgullo. Él le dijo, si vos comés del árbol, entonces vas a ser como Dios. Y el diablo le está sembrando al hombre orgullo de decir, yo quiero ser más que. ¿No es cierto? Entonces, a partir de ahí, Dios no solamente tiene que lidiar con el pecado del hombre, sino que tiene que lidiar con el orgullo que lleva al hombre a pecar. Y si vos analizás todos los pecados, vas a ver que todos tienen una raíz en el orgullo. Todos. Nuestras peleas, nuestras discusiones, nuestra avaricia, todo tiene como centro el orgullo. Porque es lo que nos lleva a pecar. Entonces Dios dice, lo busca Abraham para elegir una nación. Dice, yo voy a tener una nación. Voy a tener le voy a dar a esa nación, le voy a dar una tierra. Y voy a usar esa nación para salvar a todas las naciones de la tierra. El propósito de la elección de Dios de Israel es salvar a todas las naciones de la tierra. ¿De qué? Del pecado y del orgullo. ¿Cómo la salvó Dios del pecado? Por Jesús. Enviando a Jesús. Ahora, ¿todavía cómo sos libre del orgullo? Buena pregunta. Porque Dios borró tus pecados, ok, pero ¿qué es lo que te lleva a pecar de vuelta? La naturaleza, ¿no? La carne, la naturaleza caída del hombre. Que inicia una y otra vez con el orgullo. Entonces, ¿qué es? Esto es increíble, pero ¿qué es Israel en el corazón de Dios? Es el instrumento que Él eligió para darle a las naciones la oportunidad de vencer el orgullo. ¿Por qué? Porque uno pensaría, dice, yo voy a elegir entonces a la mejor de todas las naciones para que sea luz en el mundo. Y Dios dice, no, yo voy a elegir a la más pequeña de todas las naciones. Moisés le dice al pueblo en Deuteronomio, antes de que entre a la tierra prometida, le dice, Dios te eligió, Israel, no porque seas la mejor, sino porque sos la más pequeña de todas las naciones. Cuando vos ves todas las elecciones de Dios, Dios siempre elige al menos calificado, con la intención de que no se pueda jactar de nada, y pone a los más fuertes bajo la decisión de decir, ¿te vas a dejar liderar por el más débil? ¿Vas a asumir tu rol? De hecho, eso rompe con el orgullo también, ¿no? Tal cual. Entonces, cuando vos ves todo el contexto de todos los personajes, cuando Dios elige a Abraham, Abraham tiene 2 o 3 hermanos más. El único de los 3 hermanos que no puede tener hijos es Abraham. Dios eligió un matrimonio estéril para dar a luz la nación por la que va a traer salvación al mundo. De Ismael y Isaac, los 2 hijos de Abraham, el más fuerte es Ismael y el más grande, pero Dios lo elige a Isaac. De Jacob y Esaú es el más grande, pero Dios lo elige a Jacob. Y así puede seguir en la historia. José. David es el más chico, José es el más chico. Siempre Dios elige al más chico para darle una oportunidad. Pero no es Dios en un, como se dice, medio narcisista, queriendo hacer
maldad, sino es tu problema, la raíz de tu problema es el orgullo. Entonces yo te voy a regalar naciones, les voy a regalar una nación que va a ser la más débil de todas, y yo me voy a manifestar a través de ellos en su debilidad, y te voy a dar la oportunidad de que vos digas otra vez, me sujeto en obediencia a tu elección. Eso hay que tenerlo como premisa para entender cuál es el rol de Israel. Ahora, ¿querías preguntar algo ahí? No. O sea, ahí el rol de Israel es traer salvación a todas las naciones a través de Jesús. Y Israel en eso falla, porque no le fue luz a las naciones. Se guardó para ellos el evangelio. De hecho, incluso después de Jesús, la única manera que tiene Dios de hacer que Israel salga de Jerusalén, porque los 12 discípulos se quedaron en Jerusalén. Dios le dijo, vayan y prediquen a Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Y ellos se quedan en Judea, ni salen a Samaria, hasta que viene la persecución y tienen que salir corriendo de Israel. O sea, incluso la disciplina de Dios que viene sobre la tierra tiene como fin que se cumpla su voluntad. Y Dios trató esto muchas veces con Israel. Y acá capaz nos acercamos a los tiempos de hoy. Lo que está pasando con Israel hoy, ¿está Satanás detrás de esto? Sí. Pero también está Dios detrás de esto. Este terrorismo, este espíritu de terror, de muerte, está todo siendo orquestado por Satanás, pero al mismo tiempo a Dios no se le escapó esto de las manos y está permitiendo que esto suceda como una disciplina para que Israel se vuelva al corazón de Dios. Y aparte es algo que el pueblo de Israel ya viene pasando hace tiempo. Como uno cuando se entera de la noticia es siempre Israel está en conflicto o en guerra con algo o con alguien. Siempre está metida en un lío, para decirlo, ¿no? De alguna manera. Es que vos pensás que es un tema espiritual. No es que Israel no se lleva bien con nadie. Tiene que ver con un principio espiritual que muchas veces los cristianos ignoramos, pero que Satanás no ignora. Jesús en Mateo 23 dice, Israel, Israel, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, no me verás más hasta que vos no digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Traducido, Jesús puso una cláusula, un punto ahí y dijo, mi venida, mi regreso a la tierra está sujeto a que Israel me reconozca. Satanás escuchó. Entonces, por todas las edades, él está buscando exterminar al judío. Si no hay judío que diga, bendito el que viene, él no viene. Porque el día que Jesús viene le pisa la cabeza. Para siempre. Bueno, eso también da respuesta un poco de todo lo... ¿no? Porque uno muchas veces, tanto dentro como fuera de la iglesia, está esto de, bueno, falta poco para la venida de Cristo, falta poco para estos tiempos. Y acá lo que estás contando vos es, bueno, pero hasta que el pueblo de Israel no lo reconozca... Es una de las cláusulas. Hay varias. Pero una de las cláusulas es, tiene que haber una nación, tiene que haber un pueblo que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Son varias de vuelta, eso capaz ya es otro tema. Pero mirá cuánto ama Dios a Israel que puso esa cláusula. Ahora, si vos te vas a Isaías 62, a Isaías 24, Isaías 60, 61, 60, vas a encontrar un rol que tienen las naciones para con Israel ahora. Y este plan, el apóstol Pablo lo describe como tiene una expresión que dice, cuán inescrutables son los pensamientos de Dios. O sea, porque a todos nos tiene que liberar del orgullo. Entonces, Dios nos dio a Israel para que todas las naciones trabajemos el orgullo y entendamos que Dios escogió a Israel para traer el Mesías y que delante de Dios somos todos iguales. Dios no ama más a Israel que a las naciones, no ama más a Israel que a Argentina. Dios las ama por igual. Solo que tenemos roles diferentes. Como Dios ama a todos sus hijos, pero el hermano mayor y el hermano menor tienen roles diferentes. ¿Ok? Entonces, el rol de Israel fue traer salvación a través de Jesús. Y el rol, de hecho, la Biblia habla de que el último avivamiento lo va a liderar Israel. Es otro tema. Pero Jesús es increíble porque dice, yo voy a permitir que el corazón de Israel se endurezca para que la salvación llegue a los gentiles. O sea, Jesús llama a Israel la niña de sus ojos. ¿No entendés? Jesús endureció a su pueblo
Pensá en las promesas a Abraham, a David, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Y Dios dice, voy a endurecer a este pueblo que amo y voy a permitir que Él me dé la espalda por un tiempo para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Y ahora que llega a todas las naciones, dice Isaías, creo que 60 o 61, creo que 60, habla de cómo ahora las naciones tienen el rol de enseñarle a Israel quién es su Salvador. Entonces, Israel, que tuvo la ley, que tuvo los profetas, que tuvo los apóstoles, todo, ahora ellos se tienen que sujetar en humildad a escuchar que las naciones le enseñen a ellos quién es el Salvador. Y es loco también pensar en esto, ¿no? Porque, como vos decís, todo el contexto bíblico está rodeado por Israel, está dirigido a Israel. Ahora que las naciones sean los que le tengan que predicar a Israel sobre Dios, es increíble. Porque también lo podemos volver a comparar con la Biblia y con todo el contexto bíblico histórico, donde el pueblo de Israel todo el tiempo va y viene en cuanto a la relación con el Señor. Totalmente. Y de hecho, ahí entendés por qué hay tanto conflicto entre las naciones para con Israel, porque el rol que tienen las naciones que Dios les regaló es ser, que Israel sea la cabeza de las naciones, lo llama la Biblia, pero al mismo tiempo que las naciones sean el vehículo a través del cual Dios le dice, yo voy a te voy a provocar a celos, Israel. O sea, nuestro rol hoy como gentiles, como naciones, es que haya tanto de Dios, tanto amor, tanto de Jesús, tanto de Jehová en nosotros, que Israel nos vea, sienta celos y se vuelva a Dios. Somos el instrumento que Dios quiere usar para que los judíos reconozcan a Jesús. Contanos un poco cómo podemos, no sé si buscar o empezar a sentir esa pasión y ese amor por Israel, así como Dios lo siente. Mira, yo creo que capaz son dos preguntas, ¿no? Sentir la pasión que Dios siente es acercarse al corazón de Dios. Yo no diría como, ahora vamos a ir todos para Israel, sino meterse con Dios y preguntarle a Él. Yo puedo asegurar que si vos te metes en un tiempo de intimidad con Dios y le preguntás, Dios, ¿qué sentís por Israel? No se va a quedar callado, menos en este tiempo. Y te va a dar una respuesta. Y agarrar la Biblia es que Dios te empieza a mostrar qué es lo que Él siente por Israel. Y Dios no tiene ningún problema en abrirte el corazón y empezar a contarte porque hoy está ardiendo eso en su corazón. No es que Dios ame de vuelta más a Israel que a otras cosas. Dios ama a las naciones, Dios ama a Israel, Dios ama a la iglesia, pero hay veces que Dios pone como un signo de admiración, ¿no? Y hoy está poniendo ese signo de admiración sobre Israel. Y eso también habla de que los tiempos están cerca. Entonces, mi sugerencia es acérquense a Dios en intimidad y empiecen a preguntarle a Dios. Empiecen a preguntarle a Dios. Pablo llama al tema de Israel en Romanos. Todo el libro de Romanos se trata de eso en realidad. Y Pablo lo llama un misterio. Y hay un proverbio que no te puedo citar ahora cuál es porque no me acuerdo el número, pero después búscalo si querés. Y dice que es privilegio de Dios esconder un asunto, pero es gloria de Dios, de Dios esconder un asunto, privilegio del rey es escudriñarlo. O sea, hay cosas que Dios esconde para los hijos. Hay cosas que dice, mira, esto arde en mi corazón. Viste que hay cosas que vos no se las contás a menos que seas muy íntimo. Y Dios dice, mira, Tommy, quiero que entremos en otro nivel de intimidad. Hay cosas que tengo escondidas ahí que te quiero hablar. Quiero que te puedas acercar y que tengamos una charla donde siempre vos me abrís el corazón a mí y me contás lo que te duele, lo que te está angustiando. Déjame abrir también el corazón. ¿Querés escuchar lo que a mí me duele? Esa es la conversación. Bueno, se me vino un poco la conversación de Dios con Abraham, ¿no? Teniendo esa relación mucho más íntima de, bueno, te escucho eso siempre lo que vos crees, tus oraciones, pero también te quiero contar lo que hay en mi corazón. Y qué lindo cuando Dios, así como lo hizo con Abraham, es decir, quiero que seas parte y formes parte de lo que hay en mi corazón y de lo que están en mis planes. O sea, no de que Dios nos está haciendo esta invitación a poder tener una intimidad con Él para que Él nos revele los secretos que hay en su corazón y lo que a Él le apasiona, pero también nos está diciendo, quiero que vos seas parte. Totalmente. Es que ese es el centro. Por eso decía, no una postura política, sino una postura bíblica del corazón de Dios. Porque es
es uno de esos temas que Dios cuando te lo habla es porque dice, ok, confío en vos, quiero que charlemos de este tema. Ya veo que no solamente te preguntas, no, Dios, es que quiero cambiar el auto, es que quiero... Y Dios te mira y te dice, está bueno, veo tu necesidad, todavía está inmadura tu fe. Estoy para resolver esas cosas. Sé que estás luchando con este tema de la facultad, sé que estás con esto, charlemos de ese tema, capaz no estás para esta charla todavía. Pero después se sienta con hijos que ya dicen, Dios, yo sé que vas a resolver esto. Ahora, ¿qué hay en tu corazón? Y a los que quieren ir con una conversación más profunda, dice, bueno, charlemos. Tocabas este tema como de la facultad, ¿no? Pero pensá que en ese momento Abraham, como lo habías mencionado al principio, no podía ser papá, no podía tener hijos. O sea, si nos ponemos a entrar en ese contexto, capaz que ni siquiera Abraham estaba preparado o teniendo la mente de decir, quiero interesarme por los planes de Dios. Porque él no estaba pasando por un buen momento. Estaba pasando justamente por no tener hijos, porque ya era grande y seguramente había un dolor y una frustración en su corazón. Ahora Dios lo que le dice es, vení, yo quiero que vos seas parte de mis planes, vos dejás que el resto me encargo yo. Un poco, ¿no? Esto de buscar a Dios, que sea lo primero y después todo viene por añadidura. Tal cual. O sea, Dios nos está diciendo, vos solamente interesate en lo que hay en mi corazón, qué es lo que me carga y yo quiero hacer eso, cosas como vos. No es que no es importante lo otro, es importante. Ahora, ¿estás viniendo a mí solo a resolver problemas? Estoy para eso, soy tu papá, estoy para eso ahora. ¿Querés que entremos en otro nivel de relación? Porque yo también te quiero abrir el corazón. Y eso a mí, amigo, me derrite el corazón. O sea, Dios, creador de todo, que Él puede hacer así y se resuelven las cosas. Dice, yo lo quiero hacer con mis amigos, con mis íntimos. Y te llama y te susurra y te dice, ¿querés entrar en esta conversación? No sé, me re puede, ¿me entendés? No, es muchísimo. Y también es una invitación para todos los que están escuchando en este momento. Porque van a tener eso de que este episodio no puede ser uno más para el que lo esté escuchando, ¿no? Es algo que tienen que incentivar y despertar una llama en el corazón de cada persona de esto que estamos hablando, Dios llamándonos a la intimidad y llamándonos a un nuevo tiempo. Los problemas empiezan ahí, no es apasionarte por Israel, es apasionarte por el corazón de Jesús. Porque mucha gente, he tenido amigos que en medio de estas conversaciones tuvieron una pasión tal por Israel que terminaron judaizando. Judaizar es básicamente que te convertís a la religión del judaísmo, ¿no? Y empezás a usar el kipá, tocas el shofar y Jesús dice, yo no te pedí eso. Yo morí por los pecados, separé, dice, el muro de enemistad entre judíos y gentiles, ahora de los dos hice un solo pueblo. Lo que te estoy pidiendo acerca de Israel no es que judaices, sino que entiendas cuál es mi plan para con ellos y que seas un colaborador. Entonces, ese es un extremo. Y hay otro extremo de gente que dice, Israel ya fue. Ahora, donde leas así el Antiguo Testamento, levántate y resplandece. Bueno, ahí borrá y que dice, porque dice levántate y resplandece, le está diciendo a Jerusalén. Borrá y pone Argentina, borrá y pone la iglesia y levanta. No digo que ese versículo no lo podamos aplicar a nuestra vida. También es una palabra profética para nosotros, también lo es. Pero literalmente es una palabra sobre Israel, ¿me entendés? De hecho, habla de cómo Israel, en ese capítulo que es Isaías 60, habla de cómo Israel va a tomar ese rol de ser la cabeza de las naciones y liderar el avivamiento al final de los tiempos justo antes de que Jesús venga. Eso es increíble. Entonces, cuando vos te empezás a reemplazar o te convertís al judaísmo, te fuiste a dos extremos que no tienen nada que ver con lo que Dios te dice y está demandando de vos hoy. Entonces, apasionate por el corazón de Jesús, no por Israel. Eso sería como mi conclusión. Y que en el corazón de Jesús no solamente está Israel, sino que hay un montón de cosas más. Esta es una de las cosas tantas que está. Hoy tocó hablar de Israel, pero Dios tiene pasión por su iglesia. Y otro tema muy amplio para hablar, Dios tiene pasión por los perdidos. Acá tendría que traer amigos míos que tienen esa carga muy, muy a flor de piel. Dios tiene la pasión por la manifestación de su reino. Dios tiene pasión por el resto de las naciones, no solo por Israel. O sea, Dios tiene un plan con Israel ahora y está sufriendo por Israel ahora, pero Dios está sufriendo por Palestina. Estamos hablando de Israel ahora, pero Dios también tiene un plan con Palestina. Entonces, cuando nosotros no entendemos el corazón de Dios y nos enfocamos, tomamos posturas políticas, ¿no? Y cada uno puede tener su panorama de lo que está pasando ahora, pero un panorama más político, decir, no, que Israel está bien o que Palestina está bien.
Y a fin de cuentas no es lo que nos toca a nosotros, porque como embajadores del reino, es decir, ¿qué está opinando Dios de lo que ve acá? ¿Cierto? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué ve Dios? Palestina son los descendientes de Ismael. Israel son los descendientes de Isaac. Y Dios está viendo a dos hermanos peleados que necesitan restaurarse como familia. Ismael tiene que servir a Israel, que servir no es ponerse debajo. Acordate que Jesús dijo, yo soy el mayor y el mayor sirve al menor. Dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, sirva. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos y dice, ¿vieron lo que acabo de hacer? Eso es lo que ustedes tienen que hacer con los demás. Y les está enseñando cuál es el principio del siervo. El siervo no es ser... De hecho, cuando decimos, quiero tener mi ministerio, la palabra ministerio es servir. Entonces, dice, Ismael, sos el más grande. De hecho, lo sos. Tu rol es servir a Israel porque sos el más grande. Vos tenés un hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Nehemías. Nehemías, te hacemos presentación acá en... Sos famoso ahora. Pero vos sos el grande. Cuando había una necesidad con Nehemías, ¿a quién mandaba tu mamá? A mí. ¿Por qué? Porque era el más grande. Cuando se mandaba un moco, Nehemías, ¿lo retaban con la misma severidad que a vos? No. ¿Por qué? Porque vos sos el más grande. Entonces, hay un cierto rol de hermano mayor que Jesús dice, yo vengo en esos términos. Yo vine como hermano mayor a servir a los menores. Yo soy el hermano mayor. Y la invitación que Jesús te está haciendo como naciones es, sos el hermano mayor. Israel es el menor. Lo elegí a él para glorificarme, pero te elegí a vos para que manifiestes mi carácter. Y ahí es lindo, ¿no? Porque entramos en otra charla muy profunda que es ¿y cuál es el carácter de Dios? Otra vez vamos a decir, pasemos tiempo en intimidad con Dios para conocer cuál es su carácter, para saber qué es lo que le apasiona, para saber qué es lo que en su corazón no le gusta, qué es lo que detesta, qué cada sentimiento que tiene Dios. Y hay una pregunta que siempre me hago yo, es decir, ¿haría esto Jesús? ¿No lo haría? ¿Iría a este lugar? ¿Cómo lo haría Jesús? Y eso es ir todo el tiempo a conocer el carácter de Cristo y decir, no, Jesús esto no lo haría, esta palabra no la diría, actuaría de esta manera, iría a este lugar o no lo iría. Entonces cuando pensamos en eso es, bueno, y para eso también necesito una intimidad de pasar para poder conocer lo que hay en su corazón. Tal cual. Y es increíble, y esta es la expresión que tiene Pablo. Porque cuando ves todo el panorama, Pablo dice, no, ¿cómo hizo para lograr poner a todos bajo el mismo manto de necesitan humildad? Porque vos lo necesitas servir en este área y él necesita servirte en este otra. Vos sos mayor que él en este área y él es mayor que vos en esta otra. Y a todos nos sujeta bajo una humildad para que se pueda cumplir lo que Jesús dijo cuando dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Las únicas dos cosas que específicamente Jesús dijo, aprendan de mí, fue manso y humilde. Obvio podemos aprender un montón de cosas. Pero como Dios dijo, es tan importante esto, que si hay algo que pueden aprender de mí es que yo soy humilde. Y la humildad es entender cuál es tu rol. ¿Me entendés? Entonces cuando vos ves la vida de Jesús y ves su humildad, te das cuenta que el liderazgo y el rol de hermano mayor, Dios se lo puede dar solamente a gente que desarrolló la humildad. Cuando uno empieza a ver la palabra y ver todo lo que tiene que ir pasando, se encuentra con que en los últimos tiempos Dios habla específicamente de que va a hacer un montón de cosas para hacer volver el corazón de los judíos. Y la Biblia habla literalmente de que Israel va a ser rodeada, de que Israel va a ser atacada, de que va a haber guerras, rumores de guerra. Y el reloj, la brújula, profeta, todo gira en torno a Israel. En la Biblia y en la historia. La Biblia habla de que Israel va a ser rodeado por ejércitos, que va a ser atacado y va a ser parte de lo que Dios va a utilizar como una disciplina a Israel para provocar que ellos se vuelvan al corazón de Dios y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también habla la palabra que en los últimos tiempos Israel, engañado, va a firmar un tratado de paz con las naciones que la Biblia lo llama un pacto con la muerte.
Y el profeta Daniel habla de que este pacto de paz, de hecho lo va a firmar el que va a promover este pacto de paz va a ser el anticristo. Entonces, si nosotros oramos, por ejemplo, digo, Dios, te pido por la paz de Israel, creyendo que eso es igual a Israel estrechando la mano con las naciones que están alrededor, no estamos entendiendo lo que estamos orando. ¿Ok? Cuando nosotros oramos por la paz de Israel, ¿por qué estamos orando? Estamos orando por que ellos reconozcan al príncipe de paz. Estamos orando por la venida de Jesús, pero porque ellos tengan una revelación de Yeshua hoy. Entonces, si nosotros no entendemos ese contexto, cuando pase esa falsa paz, vamos a estar contentos y vamos a ser engañados nosotros también. Bueno, eso es un punto clave que tocas, porque justamente para orar con una dirección clara y concisa, como vos decís, con el enfoque que Dios quiere que oremos, tenemos que primero tener una intimidad con Él y saber qué es lo que hay en el corazón de Dios. No solo tener una intimidad con Él, sino también leer la Biblia, porque ahí está todo. Es que intimidad con Dios sin leer la Biblia Es imposible. es una ilusión. Pero volviendo un poco al tema, amigo, es poder, como vos decías, no, ya está todo escrito. Entonces a veces uno ora equivocadamente tomando una dirección que no es la dirección que Dios quiere que oremos. ¿Por qué? Porque si está escrito, no podemos orar para que eso no suceda, porque es necesario que pase. Justamente pues está bajo la voluntad y es el plan de Dios. Entonces, poder entender cuál es el plan de Dios, conocer lo que hay en el corazón de Dios y qué es lo que hay en la Biblia escrito. ¿Cómo oramos? ¿Qué es lo que Dios está esperando de ahora que pase? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros que oremos? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, Isaías 62, dice, no reposen, no dejen de orar para que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Ocúpense de decirle a Israel que yo soy su Salvador. Entonces, cuando vos tenés dirección y entendés el plan de Dios y su pasión por Israel y la historia en sí, podés ser efectivo cuando orás y podés ser entendido en los tiempos y no preocuparse cuando pasen las cosas. De hecho, yo veo a la gente que hoy está muy preocupada con lo que está pasando y turbada. No digo que no te entristezca, porque no quita que te entristezca, porque es un montón de sufrimiento que estamos entrando cada vez en una hora más oscura. Pero Jesús dice, cuando escuchen de guerras y rumores de guerra, Mateo 24, dice, no se turben, porque esto es necesario que suceda. Entonces, si se da esa situación y nos empezamos a turbar, me entendés que es exactamente lo que Jesús dijo que no hagamos, por falta de entendimiento. Y es que está tocando un tema clave, porque justamente uno lo que tiende a hacer es, hay rumores de guerra o hay guerra, vamos a orar para que la guerra se termine o para que no pasen las guerras. No, Dios ya está diciendo que va a haber. Lo único que te está diciendo es, no se turben por lo que va a pasar, pero va a pasar. Sí, y de hecho acá hay algo muy interesante porque es entender qué es un juicio de Dios y sumarte a lo que Dios está hablando. Isaías también habla de esto. Un juicio de Dios, me encanta esta definición que la escuché, es lo máximo que puede hacer Dios para salvarnos sin tocar el libre albedrío. Que es el momento donde Dios te disciplina. ¿Por qué Dios permite una guerra? Para llevarte a vos hasta el momento de la decisión. ¿Por qué Dios de repente te saca recursos económicos? ¿O Dios permite que pierdas recursos económicos? ¿Por qué Dios permite que pases por una cierta enfermedad? ¿Porque es malo? No, porque te está yendo sano al infierno. ¿Me entendés? Y no sirve. Entonces, Dios va a permitir guerras para que se quede expuesta la maldad del hombre y para llevar al hombre a tomar una decisión. No a todos, pero hay personas que van a necesitar pasar por ese proceso. Y en ese tiempo, Daniel dice que en ese contexto los entendidos resplandecerán y van a enseñar sabiduría a muchos. Entonces yo creo que Dios está buscando una generación de íntimos que entienden el plan de Dios, que conocen su corazón y que pueden traer claridad acerca de un tema para que la iglesia esté tranquila, sepa cómo orar y sea efectiva en lo que está haciendo. Pero para mí ahora es muy importante decir, todo esto es mucha palabra o mi hermano diría mucho biribiri. ¿Quién era que decía así? Bueno, no importa. Pero mucha palabra, pero no tiene sentido si no hay una pasión
por el corazón de Dios. Entonces, de vuelta, ¿cómo hago para saber qué hay en el corazón de Dios? Entro en la palabra y le empiezo a preguntar a Dios, Dios, ¿qué sentís por Israel? Así como lo puedes preguntar por otras cosas, Dios, ¿qué sentís por Argentina? El otro día, con todo lo que está pasando, las elecciones, etc., yo le decía a Dios, Dios, ¿qué sentís por Argentina? ¿Cómo puedo orar por Argentina? Y en medio de eso empiezo a encontrar pasajes. Entonces le pregunto a Dios, ¿qué sentís? ¿Cómo puedo orar por Argentina? Y me encuentro con Isaías 24, que dice, habla de todas las naciones, habla de un contexto de crisis económica, de desastre a nivel mundial que está pasando, pero en el medio dice Isaías, ahora yo escucho que hay un canto que viene de lo postrero de la tierra, o sea, de lo último de la tierra. Puede ser cualquiera de las naciones, lo cual incluye Argentina, o podemos tomarlo literalmente como Argentina, que es conocida como lo último de la tierra. Dice, yo escucho un cántico que dice gloria al justo, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, digo, Dios, ¿qué estás esperando esto? Y Dios me dice, yo estoy esperando que de Argentina y de las naciones salga un canto que no está cantando, no está hablando de la injusticia y de la corrupción que hay en Argentina, sino que está cantando y hablando de un rey justo que va a volver. Entonces, esto es lo que llama el apóstol Pablo, que dice que fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales. Porque de la misma situación, vos podés ver dos cosas diferentes, depende de la perspectiva que tenés. Y cuando oramos desde la perspectiva de la tierra, oramos mal. Pero cuando subimos a lugares celestiales, sabemos, okay, entrás y está el trono, lo ves a Jesús sentado, ves que está todo tranquilo, ves que hay alabanza, ves que están todos gritando que Él es santo, que Él es justo y que Él reina por los siglos de los siglos. Entonces decís, estoy en el team ganador, ¿ok? Ya está todo resuelto. Bien. Dios, ¿cuál es tu plan de batalla? Empezá a declarar mis palabras, empezá a hacer esto, empezá a hacer aquello. Entonces vos te llenás de fe porque estás parado en donde Dios te dijo, estás viendo las cosas como Él las ve y podés orar con autoridad, con entendimiento y desde la cercanía de su corazón. Ahora, cuando vos no respondés a las situaciones que ves, no vas a la palabra, no decís, Dios, ¿qué estás queriendo hablar en este tiempo? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué estás sintiendo? Empiezas a responder con las herramientas espirituales que tenés, pero desde una perspectiva natural. Y te frustrás, te angustiás, te cansás. Y eso capaz es entrar en otro tema porque estamos metiendo como muy de lleno en la oración. Pero hay un clamor de Dios por muchas cosas. Hoy estamos hablando específico de Israel. Pero yo una vez escuché esta expresión que también me quebró. ¿Viste la historia esta de María? Cuando le quiebra el perfume a los pies de Jesús. Uh-huh. Quiebra lo más valioso que tiene a los pies de Jesús para darle adoración y para mostrarle su amor. Una vez escuché a un predicador que dijo que Israel es el frasco de perfume que Jesús quebró a los pies de las naciones. Cuando vos ves a un judío y decís, oh, qué duro que son los judíos. Dios lo endureció para que vos entres. Ese hombre que vos ves endurecido es igual de pecador que vos. Tiene la ley, tiene los profetas, pero Dios le permitió dureza de corazón por un tiempo para que vos puedas entrar. Y son la niña de sus ojos. Y Dios está clamando, ¿quién va a velar por mi pueblo? Y nosotros nos acercamos, Dios, bendecí a Argentina. Quiero bendecir a Argentina. Pero en mi pueblo, ¿quién está pensando en mi pueblo? Porque Jerusalén es la capital de donde Jesús va a gobernar. Se llama la ciudad del gran rey. Entonces, ¿cómo te sentirías vos si ves tu pueblo, tu país mal? ¿Cómo te sentís? Y mal, triste. ¿No es cierto? Ahora, ¿alguien que esté preocupado por la tristeza de Jesús? Ese es el tema de Israel. Que nosotros siempre somos muy egoístas en mi nación. Soy argentino, oro por Argentina. Soy estadounidense, oro por Estados Unidos. Soy mexicano, oro por México. Soy español, oro por España. Y Dios, vas a ser humilde para decir, Dios, amo mi nación y sé que vos la amás también, pero Dios restauró Israel. Y Jesús dice en el Antiguo Testamento, Dios dice en el Antiguo Testamento, benditos sean todos los que te bendigan, Israel. Entonces, de hecho, Jesús dejó una cláusula que dice, ¿vos querés que Argentina sea bendita? Ora por Israel.
¿Entendés? Cuando vos buscas las naciones que se pusieron a favor de Israel, Estados Unidos, por ejemplo. Un país bendito. A pesar A pesar de todo lo demás, Es un país bendito. Estuve en Israel, pero no lo pude ver. No fui a ese lugar. Y si vuelvo a ir, yo creo que sí, me gustaría ir de vuelta ir a ese lugar que me contaron. Que está hay un museo, no sé si es el Museo del Holocausto, dónde es, pero que llegas a una parte donde cuenta la Segunda Guerra Mundial y hay un mapa. Y se escucha, por ejemplo, Alemania, pam, en contra de Israel. Estados Unidos, y responde a favor de Israel. Y van pasando nación por nación, y de repente dice Argentina, 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 y nunca hay respuesta, y queda en blanco. Cuando yo escuché eso, lo sentí, cuando lo escuché el que me lo contaba, dije, o sea, que Dios no encuentre eso en mí. O sea, yo creo que hoy estamos en ese mismo, pero a nivel mundial, y Dios está llamando a sus hijos y está diciendo a favor de mi plan por Israel o en contra. Y está diciendo, Tommy, y está esperando que haya una respuesta. ¿Qué vas a responder? Entonces, de vuelta, no es que es más importante Israel o un judío que un gentil. No es más importante un judío que hoy está en medio de la guerra en Israel que el verdulero de la esquina de tu casa. No es más importante. Pero hay un abandono intencional y inspirado por Satanás acerca del tema de Israel. Y aunque no lo querramos admitir, de este tema, que habla un montón la Biblia, casi no hablamos. Eso es increíble. Bueno, amigo, se nos acabó el agua en el termo, se acabó la ronda de mate, eso quiere decir que estamos llegando al final, aunque da para varias termos más de mate y por qué no para próximos capítulos. ¿Te parece si después de esta linda charla que tuvimos hablando de Israel y de lo que le apasiona a Dios y qué es lo que hay en su corazón, te parece si cerramos orando? Y todos Totalmente. aquellos que nos están escuchando también pueden tomarse un tiempo para buscar de Dios y orar en este momento con nosotros. Totalmente. Bueno, papá, te pido que en esta tarde nos bautices a Tommy, a mí, a todos los que estén escuchando, Señor, con tu amor por Israel. No para que hagamos tendencias, no para que hagamos extremismo, sino para que entendamos cuál es tu corazón, Señor. Abrinos el corazón. Queremos entrar en esa conversación profunda que querés tener con tus hijos maduros. Espíritu Santo, te pido que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es tu plan, tu amor, tu sentir por Israel. Bautizanos con un amor que es sobrenatural y por hambre espiritual, por querer conocer tu corazón, Señor. Papá, te doy gracias por tu pueblo Israel. Papá, gracias por la ley, los profetas, por Jesús, Señor, por los apóstoles. Gracias por ver la vida de ellos, por ver la misericordia que tuviste con ellos. Hoy nosotros podemos saber que sos misericordioso. Gracias porque al ver tu fidelidad podemos creer y saber que sos fiel. Te pido, Señor, una vez más, bautizanos con amor por Israel, que cuando vengas nos encuentres amando todo lo que vos amás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, gracias a vos. Gracias. Por haber venido. Nos debíamos esta charla de hace años que te vengo escuchando y vengo conociendo de eso que Dios puso en tu corazón, de ese amor y esa pasión por Israel. Y era necesario charlarlo hoy en Una Raza. Charlarlo. Tremendo. Programón. Bueno, amigos, esto fue un capítulo más de Una Raza contra el Viento, en esta segunda temporada donde estuvimos hablando de Israel, de las pasiones que Dios tiene por su pueblo. Estuvo con nosotros Franco Leone en un nuevo capítulo de La Voz de los que no se callan.